Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Volvemos a la casa de perfumería Le Atelier, en el que nos vamos a seguir descubriendo los perfumes que contienen en sus colecciones, tanto masculinas como femeninas, ya que además de comprar 2 perfumes de su casa, nos trajimos también los set descubrimiento para así, por supuesto, seguir descubriendo. Porque en su página web lo vamos a encontrar seccionados en parte femenina y en parte masculina. De este modo han querido que sus colecciones tengan personalidad propia, marcando mucho esa personalidad femenina y ese carácter masculino en cada uno de sus perfumes. Yo aproveché y los compré estando en oferta, porque en ese momento tenían un descuentito en la página web. Actualmente ese descuento ya ha terminado, pero al hablar con la marca, pues nos han ofrecido un pequeño descuento para aquellas personas que quieran probarlos, descubrirlos. Os voy a dejar el código que nos han hecho por ahí abajo y el tanto por ciento que os van a descontar. Eso sí, tranquilos, que para que no tengáis ningún problema ni resquemor, yo no me llevo ningún tipo de comisión con ese descuento ni con vuestras compras. Nada, únicamente es un descuento para vosotros por si alguien quiere descubrirlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vamos al perfume que vamos a ver hoy, que se trata de Belle Mademoiselle. Aquí lo tenemos. Este bonito perfume, mirad cómo nos lo presentan en unos tonos rosados. Lo que es la presentación de la caja y de la botella son el mismo formato, solo que adaptados al nuevo perfume. Y este va en tonos rosados, como podemos ver aquí. Nos vamos a la botella, que como os digo es el mismo formato, en este caso cuadradito, pero muy bonito, elegante, delicado, taponcito dorado y las letras y el nombre del perfume aquí. Muy bien, pues vamos a leer las notas del perfume y comenzamos. Este perfume es del año 2020, de la familia Oriental Vainilla, con notas de salida de pera, hierba, limón y canela, notas de corazón, caramelo, praliné e iris, y notas de fondo vainilla, pachulí y manzanilla. Muy bien. Perfume con una intensidad media alta la primera hora porque los aromas más frescos, refrescantes, cítricos, por así decirlo, de la hierba limón van a salir con intensidad. Después se nos queda en una intensidad media de perfume con una duración entre las 7 u 8 horas. Y aquí nos vamos a encontrar un juego muy curioso o una forma muy interesante de utilizar los aromas acaramelados, el caramelo. Muy bien. Nos vamos a encontrar de salida que esto empieza siendo un aroma muy fresco, prácticamente cítrico. Un aroma fresco, ligeramente frutal con las tonalidades de la pera y que entre medias parece incluso tener una parte aromática. Yo no sé si es esta hierba limón que nunca la he olido y no la encontramos mucho en los perfumes, pero tiene esa parte como cítrica, ligeramente frutal y una parte aromática. Bueno, pues al principio, aunque parecía que íbamos a tener un perfume de caramelo y canela, pues resulta que nos encontramos un inicio fresco. Claro, cuando va pasando esa primera intensidad es cuando llegan los tonos dulces. Los tonos dulces de un caramelo, canela, pero que siguen estando refrescados por todo este contenido, porque parece como si estos tonos frescos recayeran sobre esa base de caramelo. Es como si hubiéramos fundido caramelo sobre una tarta de limón. Así es como lo tenemos. Pero no es empalagoso, no es pesado, porque sobre todo estos cítricos vienen siendo muy aromáticos, muy frescos, muy veraniegos. Es como una forma de jugar con lo dulce y lo fresco y esto hace que se equilibre pues de una forma muy interesante. Lo importante, esa salida, sobre todo tan cítrica, también se va a ir relajando y nos vamos a ir encontrando cada vez un poquito más en nuestra piel esa parte dulce del caramelo, praliné y canela. Eso sí, sigue estando refrescado. Pero es muy interesante porque incluso esa nota de manzanilla hace que, mirad, yo lo llevo puesto y ya hace al menos 6 horas que lo llevo puesto y aún lo puedo sentir en mi piel. Esos tonos acaramelados es como
si siguieran siendo frescos y tuvieran unas tonalidades aromáticas muy ricas, especiales. Olfativamente la manzanilla no la siento como tal, y eso que también soy muy de infusiones, pero no siento lo que es esa flor de manzanilla. Pero sí es verdad que en ese conjunto de aromas, aunque es ligeramente dulce, ligeramente, es fresco, es aromático y tiene entre medias un gustillo, no sé si son de estos tonos florales que hace que sea muy bonito, muy agradable. Lo bueno que tiene este perfume es que probablemente el tipo de notas que han utilizado para que tenga ese frescor, que sea así de fresco, no es un aroma de muchos cítricos que te apague el olfato, sino que puedes sentir que están muy bien aromatizados, una armonía de aromas que por supuesto va dando paso a que puedas sentir perfectamente el resto de aromas. Le pasa lo mismo con los tonos dulces que emplean en este perfume. No los vas a tener como si fueran un caramelo pesado, un tono dulce que seas empalagoso, no, sino que aquí parece un equilibrio de notas que es muy agradable. Por eso mismo hace que sea un perfume que esto es súper versátil. Es un perfume muy fácil de llevar. Sí es verdad que por las tonalidades que tiene, yo perfectamente lo utilizaría en primavera-verano. Esto se lleva fabuloso y versátil en cuanto a edad. Desde luego es un perfume que les va a encantar a las chicas más jóvenes de casa. Es de ese tipo de perfumes que cuando te lo compras lo vas a utilizar tú desde la mamá de la edad que quiera, la abuela de la casa si le gusta y la chica más joven de casa lo va a usar con alegría porque realmente tiene ese tono dulzón muy fresco, muy agradable. Como te digo, versátil en cuanto a edad, perfecto. ¿Es unisex? No, este perfume no se siente unisex independientemente de esos tonos frescos, cítricos y aromáticos. La parte dulce de este perfume, que desde luego se siente marcada, hace que sea un perfume muy femenino, muy refrescante, femenino totalmente. Además es que tiene esa alegría, esa vida. Es como la alegría del verano, es salir y tomarte un helado, un refresco, un algo, esa vida que te da los aromas dulces y alegres y frescos. De verdad que es ese el carácter que a mí me inspira este perfume. ¿Tiene particularidades, rarezas? Yo creo que no. Para mí me resulta que es un perfume muy bien equilibrado, independientemente de los gustos personales. Creo que no es un perfume sola y únicamente cítrico para aquellas personas que no les agrada algo demasiado cítrico y los tonos dulces se encuentran, pero también lo suficientemente equilibrados como para que no sea un perfume tan goloso que sea imposible de llevar. Ya sabéis que yo muchas veces cuando juzgo algunos perfumes que son muy dulces, los dejo para lo que es temporada de otoño-invierno, lo muy dulce, lo muy empalagoso, pero es que precisamente este perfume con el equilibrio de notas hace que sea fresco a la vez que dulcecito, pero en su justa medida. Así que, amores, así es como nos encontramos este perfume de Belle Mademoiselle, que es desde luego una ricura. Y para el próximo vídeo, prepararos porque os voy a traer uno de mis favoritos dentro de la firma, que lo he descubierto en muestra, que se llama The Queen. Así que, amores, atentos a las próximas reseñas porque, por supuesto, seguimos descubriendo. Cualquier información de esta casa de perfumería te la dejo abajo en la cajita de información para que sigamos descubriendo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!